Mi hijo de 7 años me puso la boca en el oído y susurró las 8 palabras que me helaron la sangre. Papá, mi mamá tiene a otro y quiere quitarte todo tu dinero. Yo tenía 68 años y estaba siendo traicionado bajo mi propio techo por mi esposa, Patricia, una mujer a la que juré proteger. Ella lo llamaba su socio, pero mi hijo, el pequeño Mateo, continuó con la voz baja. Oí al tío Ricardo decirle a mamá que hiciera que el viejo firmara los papeles ya, y mamá dijo que «Usted no aguanta ni un año más». Iban a despojarme. Iban a quitarme la casa que levanté con el esfuerzo de toda una vida de ingeniero y se llevarían a mi hijo. Pero cometieron un error. Pensaron que era un viejo tonto, débil, fácil de engañar. Lo que no imaginaron es que la casa que intentaban vender, legalmente, ni siquiera era mía. Su plan era cruel, pero el mío fue preciso. Me preparé para el día en que el abogado y la policía tocaran a mi puerta. Mi vida, hasta ese susurro de mi hijo, era lo que yo llamaba organizada. Mi nombre es Isaías y tengo 68 años. Pasé 42 años de mi vida con un casco en la cabeza, calculando estructuras, asegurándome de que los edificios no se cayeran. Soy un ingeniero civil jubilado del Colegio de Ingenieros, un hombre que siempre creyó en el cemento, el acero y la palabra de honor. Mi primera esposa, la madre de mi hijo mayor, David, falleció muy joven. David hoy vive en otro país, un hombre hecho y derecho, con su propia vida. Estuve viudo por mucho tiempo. Me acostumbré al silencio de mi casa en Coyoacán. No es una mansión, entiéndanme. Es una casa robusta, de los años 50, con techos altos, pisos de duela que rechinan y un jardín trasero que es mi verdadero santuario. Cada ladrillo de ahí lo pagué con mi sudor. Hace 10 años conocí a Patricia, 27 años más joven que yo. Ella trajo vida a esa casa, y 9 meses después de casarnos me dio a Mateo, mi hijo menor, la luz de mis ojos. Mateo fue la razón por la que le di gracias a Dios por haberme regalado más tiempo de vida. Patricia era atractiva, lista. Al principio fue mi compañera, pero en los últimos 2 años algo cambió. La admiración que parecía tener por mí se transformó en impaciencia. Yo, el ingeniero que construyó puentes, me convertí en el viejo terco que no le entendía a las aplicaciones bancarias. Ella empezó a encargarse de las finanzas de la casa. «Es más fácil para mí, Isaías. Tú descansa», me decía. Y yo, tonto, de mí descansé. La primera grieta apareció hace 6 meses. Empezó a hablar de remodelaciones. «Isaías, esta casa se está cayendo a pedazos. Las tuberías son viejas. El cableado es un peligro». Yo miraba las paredes sólidas y no veía nada de eso. Pero ella era convincente. Le solté 100,000 pesos de mis ahorros, el dinero de una vida entera de trabajo, guardado para mi vejez. Los albañiles nunca llegaron. Cuando le pregunté, ella se ofendió. «Contraté a un contratista, está comprando los materiales poco a poco, mi amor. ¿Quieres que te haga un presupuesto detallado?» Su condescendencia me dolía más que el dinero desaparecido. Entonces apareció el socio. Su nombre era Ricardo, un tipo resbaladizo, camisa pegada y sonrisa de ocasión, que nunca me cayó bien. Patricia pasaba horas encerrada en mi antiguo estudio, que ella había transformado en su cuartel general de inversiones. Oía los términos: oportunidad de negocio, un terreno por Santa Fe, potencial de apalancamiento. Cuando intentaba entrar, ella me cerraba la puerta en la cara. «Cariño, estamos en junta. Son cosas aburridas. No te gustaría». Yo no soy un hombre de pleitos, soy un hombre de paz, así que me iba a mi jardín, a podar mis rosas, sintiendo el aroma de tierra húmeda y tratando de ignorar el tufo a mentira que venía de mi propia casa. La situación económica empeoró. Mi dinero, que siempre había sido suficiente, ahora no alcanzaba para fin de mes. Patricia decía que era la inflación, la carestía de la vida en la Ciudad de México. Pero yo veía llegar paquetes de tiendas de lujo, veía las cenas que daba para sus inversionistas, mientras yo comía caldo en la cocina. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia fortaleza, un proveedor mudo tratado como un mueble viejo. La presión sobre la casa aumentó. Isaías,
Esta casona ya no tiene sentido, empezó a decirme cada noche. Es muy grande para nosotros tres. Cuesta mucho mantener. Y este barrio, Coyoacán, tan lejos de todo. ¿Por qué no vendemos y nos mudamos a un departamento moderno por Polanco o Santa Fe? Con seguridad, alberca, sin preocupaciones de remodelación. La sola mención me provocaba náuseas. Patricia, no voy a vender esta casa. Esta casa es mi historia. Aquí creció David. Aquí crecerá Mateo. Fue entonces cuando su trato se agrió por completo. Dejó de fingir. Terco, eres un anticuado. ¿No ves que estás anclando a la familia al pasado? Solo piensas en ti. La semana pasada, antes del susurro de Mateo, noté el golpe final. Fui a revisar mi cuenta de ahorros, la que guardaba para emergencias y para la universidad de Mateo. Donde debería haber 1,5 millones de pesos, había 1,300,000. 200,000 pesos habían desaparecido. Sin transferencia, sin aviso. La confronté, no grité. Solo le pregunté, Patricia, ¿qué pasó con los 200,000 de la cuenta? Ella no se inmutó, no balbuceó. Me miró con frialdad y dijo, ¿eso? Tuve que cubrir unas deudas de tarjeta de crédito. Cosas mías de antes de ti. Pensé que no te importaría. Al final, para eso es el dinero, ¿no? Para arreglar problemas. No dije nada. Esa noche entendí que mi matrimonio no estaba en crisis. Mi matrimonio se había terminado, solo que no sabía la magnitud del hoyo en el que estaba. Me fui a dormir sintiendo un gusto amargo en la boca. Estaba vulnerable, siendo explotado, y lo peor, estaba solo, o eso pensaba, hasta el día siguiente, el día en que fui a acostar a 1906, mi hijo de 7 años, y su voz inocente me contó el guión del infierno que mi esposa estaba planeando para mí. Era la noche siguiente a mi descubrimiento del desfalco de 200,000 pesos. Estaba tenso, pero traté de no demostrarlo. Patricia apenas me miró. Estaba al teléfono, encerrada en la oficina, riendo. El sonido de su risa, que antes me calentaba, ahora me causaba escalofríos. Yo estaba en la rutina más sagrada de mi día. Acostar a Mateo, mi hijo de 7 años. La casa estaba silenciosa, excepto por la voz amortiguada de Patricia en la oficina, hablando con su socio. Estaba leyendo un libro de aventuras a Mateo, pero noté que él no prestaba atención. Él, que siempre fue un niño parlanchín y alegre, estaba callado, mirando al techo, abrazando su almohada con una fuerza que no era normal. Cerré el libro y lo puse en la mesita de noche. «¿Qué pasa, campeón?», le pregunté, acomodando su cobija. «¿No te gustó la historia del pirata?». Negó con la cabeza. Sus ojos, pequeños, parecían cargar un peso que ningún niño de 7 años debería tener. «¿Estás triste con papá?», intenté. Negó de nuevo. Nos quedamos en silencio por un minuto. Podía oír mi propio corazón latiendo. Fue cuando se volteó hacia mí, los ojos llenos de una seriedad espeluznante. Me hizo una seña para que me acercara. Me incliné, y él puso su manita en forma de cuenco junto a su boca, como si me estuviera contando el secreto más grande del mundo. Y lo era. Susurró, tan bajo que casi no lo oí. «Papá», dijo con la voz temblorosa, «no me cae bien el tío Ricardo». Mi sangre se heló. Me mantuve inmóvil. Ricardo era el nombre del socio de Patricia. Nunca lo había mencionado a Mateo. «¿Qué tío Ricardo, mi hijo?», pregunté, mi voz sonando extrañamente tranquila. «El que viene cuando te vas al doctor», susurró. Una puñalada. Yo salía cada miércoles a fisioterapia de la rodilla. El socio venía a visitar a mi esposa mientras yo estaba fuera. La casa, mi fortaleza, estaba siendo invadida. Antes de que pudiera respirar, Mateo continuó, las palabras tropezando al salir de él, como si tuviera miedo de guardarlas por más tiempo. «Hoy lo oí discutiendo con mamá. Gritaba bajito, ¿sabes?», dijo, «haz que el viejo firme los papeles ya». Mi mundo dejó de girar. El viejo, los papeles. «¿Y qué dijo tu mamá, Mateo?». Apenas pude formular la pregunta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá dijo, «Cállate. Le voy a quitar todo su dinero y esta casa, y nos largamos de aquí con Mateo. Él no aguanta ni un año más». Dejé de respirar. No aguanta ni un año más. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizado, mirando a mi hijo.
Él me miraba de vuelta, asustado por mi reacción. Lo abracé con fuerza. Todo está bien, hijo. Hiciste lo correcto al contarle a papá, todo está bien. Pero no estaba todo bien. Era una declaración de guerra. Fingí que todo era normal. Le di un beso en la frente, apagué la luz y cerré la puerta. Caminé por el pasillo de mi propia casa, pero parecía territorio enemigo. Los pisos de duela rechinando bajo mis pies sonaban como una alarma. La traición ya no era una sospecha. Ya no se trataba de 200,000 pesos. Se trataba de todo. Se trataba de Patricia y su amante, Ricardo, planeando deshacerse de mí. Los papeles que Ricardo quería que yo firmara seguramente eran la venta de la casa, la venta que yo había rechazado con tanta firmeza. Si no quería vender por las buenas, me harían vender por las malas. Y la frase final, él no aguanta ni un año más. ¿Qué significaba eso? ¿Que iban a esperar a que me muriera de viejo? ¿O que tenían un plan para acelerar el proceso? Ese pensamiento, sombrío y terrible, se instaló en el fondo de mi mente. Iban a llevarse a mi hijo. Nos largamos de aquí con Mateo. Me iban a quitar lo único que me mantenía vivo. No fui a mi habitación. Fui a la sala oscura. Me senté en mi sillón de piel gastado, el mismo donde leí el periódico por 30 años. Y por primera vez no sentí dolor. No sentí tristeza. Sentí una ira fría, afilada. Una ira que yo, un ingeniero acostumbrado a los cálculos y la lógica, no sabía que poseía. El viejo Isaías, el bueno Isaías, el terco y anticuado, acababa de morir. Patricia creía que estaba casada con un hombre débil, un hombre al final de su vida. Ella y su amante estaban a punto de descubrir lo peligroso que puede ser un hombre que fue ingeniero toda su vida. Un hombre que sabe que, antes de construir cualquier cosa, necesitas proteger tus cimientos. Y yo, mis amigos, siempre protegí los míos. Pasé la noche entera en ese sillón, no dormí un segundo. Vi la oscuridad de mi jardín en Coyoacán dar paso a ese tono gris azulado que precede al amanecer en la Ciudad de México. El dolor de la noche anterior, la puñalada de la traición se fue asentando. El dolor es como el agua, siempre encuentra su nivel, pero lo que subió por encima de ella fue otra cosa, fue el hielo. Soy ingeniero, no me rijo por las emociones en exceso, me rijo por los hechos. Y los hechos eran claros. Hecho 1. Mi esposa, Patricia, me estaba engañando con un hombre llamado Ricardo. Hecho 2. Estaban robando mi dinero, los ahorros de una vida. Hecho 3. Tenían un plan para robar mi casa, la fortaleza de mi familia. Hecho 4. Planeaban llevarse a mi hijo de 7 años, Mateo. Hecho 5. Me querían fuera de escena. No aguanta ni un año más. Miraba mi sala, los muebles que mi primera esposa y yo compramos, la foto enmarcada de David, mi hijo, mayor en la universidad, el primer dibujo de Mateo enmarcado. No solo iban a robarme, iban a borrar mi historia. Cuando el sol pegó en la ventana, me levanté. Ya no era el marido engañado, era un estratega. Hice mi café como todas las mañanas. Patricia salió de su habitación horas después con ojeras, probablemente de la junta que se extendió hasta tarde. Apenas me dio los buenos días, solo se quejó de que el café estaba desabrido. Yo sonreí. Mañana lo hago mejor, mi amor. Ella salió para ver cosas del banco. El primer paso de ellos, imaginé, sería intentar entender por qué me resistía a la venta. Ella necesitaba mi dinero para seguirle costeando al amante. Apenas su auto salió de la cochera, fui a mi antiguo estudio, ese que ella había tomado para sí. Estaba cerrado con llave. Ella lo cerraba. Mi propia casa. Tomé mi caja de herramientas. No hay cerradura que un ingeniero con paciencia no abra en 30 segundos. Adentro, el olor a perfume barato de Ricardo se mezclaba con el perfume caro de Patricia. Había papeles sobre la mesa, contratos de asesoría inmobiliaria, y allí en una carpeta vi el borrador. Un poder notarial amplio y general para actos de dominio, dándole a ella, Patricia, el derecho de vender, rentar, hipotecar y administrar todos mis bienes, incluyendo, con letras grandes, la dirección de mi casa en Coyoacán, los papeles que el tío Ricardo quería que el viejo firmara. Pero lo que me llamó la atención fue otra cosa. Un extracto de 1920 cuenta,
Una cuenta conjunta a nombre de ella y de Ricardo. Allí estaban los 200,000 pesos que desaparecieron de mi cuenta y los 100,000 de la remodelación. Estaban construyendo su nido con mis plumas. Le saqué fotos a todo con mi celular. Cerré la oficina y la dejé exactamente como estaba. Necesitaba confirmar mi ventaja, mis cimientos. Fui hasta el fondo de mi closet, debajo de una pila de trajes que no uso desde hace 20 años. Allí estaba mi caja fuerte antigua, no una digital, sino una de acero pesado, con combinación mecánica. Giré los números, 3 a la derecha, 2 a la izquierda. El sonido del metal desbloqueándose fue música. Adentro, entre mis pólizas de seguro viejas y el título del Colegio de Ingenieros, estaba el documento. La escritura. Sonreí. Fue la primera sonrisa genuina que di en meses. Patricia, le dije al silencio de la casa, pensaste que era un viejo tonto, un ingeniero anticuado, pero el ingeniero aquí siempre protegió sus cimientos. Lo que ella no sabía, lo que ella nunca se tomó la molestia de preguntar. La casa que ella quería vender, legalmente, no era mía. No era mía desde hacía 15 años. Cuando mi hijo David decidió irse a vivir al otro país, tuve miedo. Miedo de que se distanciara, de que olvidara sus raíces. Entonces hice lo que un padre hace. Me aseguré de que siempre tuviera un motivo para volver. Fui a una notaría y hice una donación con reserva de usufructo vitalicio. Doné la casa de Coyoacán a mi hijo, David. Era suya, 100% suya. En el papel, en la ley de los hombres y de Dios. Lo que yo mantuve para mí fue solo el usufructo vitalicio, el derecho de vivir en ella hasta mi último aliento. Podía vivir en ella, podía rentarla si quería y quedarme con el dinero, pero no podía venderla, no podía hipotecarla, no podía darla en garantía. Para vender esa casa, Patricia no necesitaba la firma del viejo, necesitaba la firma de David en el otro país. El poder notarial que ella tenía sobre la mesa era inservible. Su plan estaba muerto antes de empezar. Estaban tratando de robar el Palacio de Bellas Artes con una escritura falsa. El dolor de la traición seguía allí, pero ahora tenía compañía, la certeza fría de la victoria. Cerré la caja fuerte. Querían robarme, querían borrarme. ¿Y ahora? Ahora iba a dejarlos intentar. Les daría cuerda. Observaría, desde mi sillón, mientras ellos mismos cavaban su propia tumba. El viejo Isaías podía estar cansado, pero el ingeniero Isaías acababa de tomar las riendas de la obra. El ingeniero tomó las riendas. En los días siguientes mi casa se volvió un escenario, y yo, el viejo chocheando, me convertí en el actor principal. Empecé a cambiar mi comportamiento, de forma sutil, pero perceptible. Empecé a olvidar cosas. ¿Dónde dejé mis lentes? ¿Cuál es el nombre de ese medicamento? Caminaba más despacio, apoyándome en los muebles. Empecé a toser, una tos seca, forzada, que parecía venir del fondo del pecho. Necesitaba que creyeran que me estaba deteriorando. Necesitaba confirmar la mentira que ellos se contaban a sí mismos. Él no aguanta ni un año más. Patricia, mi caritativa esposa, apenas disimulaba su impaciencia. Ella no veía un marido enfermo, veía un obstáculo que tardaba demasiado en quitarse del camino. «Isaías, ¿ya te tomaste tu medicamento?», preguntaba, no con cariño, sino con la irritación de quien cumple con una obligación. «Me lo voy a tomar, mi amor», respondía con voz débil, y ella se iba, aliviada de no tener que estar en la misma habitación que yo. Mientras ella estaba ocupada al teléfono con Ricardo, riendo y planeando su futuro, yo estaba ocupado. Mi primer paso fue proteger a Mateo. Le dije, «Mi hijo, lo que me contaste fue el secreto más grande del mundo. Ahora papá va a empezar un juego. Es un juego de simulación. Y por nada del mundo le puedes decir a tu mamá que me contaste el secreto. ¿Entiendes? Eres mi soldado». Él, con esos ojos serios, asintió. «Sí, papá, soy tu soldado». Lo saqué de la línea de fuego, asegurándome de que estuviera en la escuela o jugando en el jardín, siempre que Patricia y su amante estaban cerca. Mi segundo paso fue la tecnología. Si iba a atraparlos, necesitaba pruebas irrefutables.
Llamé a Patricia a la sala, fingiendo estar asustado. Patricia, le dije temblando ligeramente, oí en las noticias, los robos aquí en Coyoacán están terribles, están invadiendo las casas. Tengo miedo. Ella rodó los ojos. Isaías, tenemos bardas altas. Pero estoy viejo, no puedo defenderme. ¿Y si entran por culpa de Mateo? Por favor, necesito paz. Quiero instalar cámaras. Ella detestó la idea. ¿Cámaras? ¿Dentro de la casa? ¡Qué ridículo! Por favor, mi amor, no voy a poder dormir, le supliqué, usando el tono más patético que pude. Ella bufó y cedió, probablemente pensando que era un gasto inútil de un viejo paranoico. Lo que ella no sabía es que no llamé a cualquier empresa de seguridad. Le marqué al hijo de un viejo colega de ingeniería, un genio de la computación. Él instaló el sistema en una tarde. Cámaras pequeñas, casi invisibles, con audio de alta definición. Una en la sala, otra en la cocina, y la más importante, una en el pasillo, apuntando directo a la puerta de la oficina que ella cerraba con llave. Podía ver y oír todo desde mi celular, un celular nuevo, de prepago, que compré en efectivo y escondí bajo una tabla suelta en mi closet. Mi tercer paso fue la llamada. Esperé a que Patricia saliera a la estética. Tomé mi celular secreto y fui al fondo del jardín, bajo un árbol de mango grueso. Marqué el número internacional. Mi corazón latía fuerte. «Papá», la voz de David sonó desde el otro lado del mundo, en el otro país. Preocupada. «Hijo», dije con la voz baja, «escucha con atención, no tenemos mucho tiempo, y no puedes hacer preguntas, solo escucha». Le expliqué lo básico. «Tu madrastra anda con un amante, están tratando de quitarme todo, incluyendo la casa». Hubo un silencio de asombro. «Pero papá, la casa es de...» «Lo sé», lo interrumpí. «Sé de quién es la casa. Por eso te necesito. Están tramando algo. Quieren que firme un poder notarial. Voy a matar a esa mujer», gruñó David. «No», dije, frío. «No vas a hacer nada. Vas a hacer exactamente lo que te diga. Vas a tomar el primer vuelo a la Ciudad de México. En silencio. No vas a llamar aquí. No vas a mandar mensajes. Vas a aterrizar, tomar un taxi e ir a un hotel. No vengas para acá. Papá, yo... Escucha, David. Esto es más importante. No vienes solo. Vas a usar el dinero que te he mandado todos estos años y vas a contratar al mejor abogado penalista que tenga la Ciudad de México. No un abogado familiar, un penalista, alguien especializado en fraude, en estafa. Le di las instrucciones finales, el día y la hora para encontrarnos, y colgué. El escenario estaba montado. Ahora faltaba el anzuelo. Esa noche esperé a que Patricia y Ricardo estuvieran en la oficina. Oí por las cámaras. Estaban impacientes. El viejo no cede. «Ricardo, es terco como una mula», se quejaba ella. «Entonces tendremos que subir la presión», respondió él. Decidí que era el momento. Me arrastré hasta la puerta de la oficina y toqué. Oí el ruido de papeles siendo movidos y la puerta se abrió. Patricia tenía el rostro encendido de furia. Ricardo estaba detrás de ella con una sonrisa burlona. «¿Qué pasa, Isaías? Estamos ocupados», dijo Patricia. Me apoyé en el marco de la puerta. Forcé mi respiración a ser pesada. «Yo ya no aguanto más». «Patricia», dije con la voz entrecortada. Ella me miró, sorprendida. «Ya no aguanto más pelear, tienes razón. Siempre la has tenido». Vi el brillo en sus ojos. El olor a sangre estaba en el aire. «Esta casa», suspiré, «es demasiado grande. El jardín, me da mucho trabajo, estoy cansado, solo quiero paz». Ricardo y Patricia se vieron. Su sonrisa se hizo más grande. «La voy a vender», dije. Patricia casi se ahoga. «¿Qué?» «Voy a firmar, lo que quieras que firme. El poder notarial, el contrato, de compra-venta, lo que sea, solo quiero irme a un departamento chico y descansar». Patricia corrió y me abrazó. Un abrazo frío, fingido. «Ay, mi amor, estás haciendo lo correcto. Ya verás, seremos tan felices». «Pero», dije, alejándome de ella, «tengo una condición». Su rostro se endureció. «¿Cuál?» No confío en ese socio tuyo», dije, señalando a Ricardo, que me fulminó con la mirada. «No quiero ir a una notaría.
No quiero ver gente extraña. Estoy enfermo. Si vamos a hacer esto, tiene que ser aquí, en mi casa. Continué. Traigan al comprador. Traigan al notario. Traigan lo que necesiten. Yo firmo todo aquí, en la mesa de mi sala. Solo quiero terminar con esto ya. Ricardo y Patricia se vieron de nuevo. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas. Un viejo enfermo, asustado, firmando en casa. Sería más fácil de lo que imaginaban. Podrían traer un notario falso, un comprador amigo. Sería la fraude perfecta. Claro, mi amor, dijo. Patricia con la voz empalagosa. Claro, como tú quieras. Lo agendamos para el viernes por la mañana, tú solo descansa. Cerraron la puerta de la oficina. Me volteé y caminé lentamente por el pasillo. Cuando estuve fuera de su vista, me detuve. Oí, por el audio de mi celular, lo que vino después. El sonido de una botella de champaña abriéndose. No lo puedo creer. El viejo idiota picó el anzuelo. Ella gritó, riendo. Te lo dije, dijo Ricardo. El viernes, mi amor. Y seremos ricos y libres de este vejestorio. Apagué el celular. La trampa estaba armada. La fecha estaba marcada. Mi hijo David llegaría el jueves por la noche. Los ratones venían directo al queso, y el ingeniero estaría esperando. El viernes amaneció con un solazo, típico de la Ciudad de México, pero que parecía burlarse de la oscuridad dentro de mi casa. Apenas dormí, no de ansiedad, sino de anticipación. David había llegado la noche anterior, en silencio. Intercambiamos un solo mensaje de texto. Estaba seguro en el hotel con el licenciado Arantes, el penalista. El plan estaba en movimiento. Me puse mi peor pijama, ese de franela, gastado, que Patricia odiaba. No me peiné, no me afeité. Quería parecer un hombre moribundo, un hombre listo para rendirse. A las 9 de la mañana la casa se empezó a llenar. Patricia estaba radiante, usando un vestido claro, como si fuera a una fiesta. Tarareaba en la cocina, preparando un café especial, pero no para mí, para los invitados. A las 9:30 tocaron el timbre. Yo estaba sentado en mi sillón fingiendo cabecear con la respiración pesada. Ricardo entró, no como el amante furtivo, sino como el maestro de ceremonias. Usaba un perfume fuerte que infestó la sala. No estaba solo. Isaías, dijo con una falsa cordialidad, dándome una palmadita ligera en el hombro, que era más un insulto que un saludo. ¿Listo para el gran día? Solo gemí en respuesta. Con él venían 2 hombres. Uno, que Ricardo presentó como «Señor Medina», el comprador. Era un tipo fornido, de traje arrugado, que no me miró a los ojos. Parecía más un matón que un inversionista inmobiliario. El otro era el notario, un hombre flaco, de lentes, con un portafolio de imitación piel. Parecía nervioso. «Licenciado Valencia», dijo Ricardo. Yo sabía, y el licenciado Arantes lo había confirmado, que el licenciado Valencia de esa notaría específica era un señor de 80 años, y no ese ratón de 30. Era un notario falso. El fraude era completo. «Buenos días, señor Isaías», dijo el falso notario con voz afectada. «Vengo solo a recabar su firma para facilitar el proceso, el papeleo principal». Se sentaron en mi mesa de centro. Patricia trajo el café, sirviendo a todos, riendo de las bromas de Ricardo. Yo era un espectro en mi propia sala. «Vamos, mi amor», dijo Patricia, arrodillándose junto a mi sillón. La actuación de su vida. Sus ojos brillaban de avaricia. «Es lo mejor para nosotros. Piensa en el departamento nuevo, en la alberca». «Para Mateo». Me empujó una pluma y el papel. El poder notarial, el mismo que yo había fotografiado. «Terminemos con esto ya», dijo Ricardo impaciente. «El señor Medina tiene otro compromiso». Me miraban, todos ellos, 4 pares de ojos, esperando que el viejo firmara su sentencia de ruina. Tomé la pluma. Mi mano temblaba, pero no era de debilidad, era de una ira controlada. Miré a la cámara minúscula, escondida en el librero, encima de la televisión. El punto rojo estaba encendido. El show estaba siendo grabado. Yo empecé con la voz débil. «No sé, son tantos papeles». «Es solo uno, Isaías. Aquí», Ricardo señaló, casi agresivo. «Pero, ¿dónde firmo?». Fingí confusión. «Mi vista está tan borrosa hoy».
Acerqué el papel a mi rostro. Poder notarial amplio y general. Venta. Isaías. Patricia. Estaba ganando tiempo. El reloj en la pared marcaba las 10 en punto. La hora marcada. Ricardo perdió la paciencia. Por el amor de Dios, Isaías. Es solo firmar aquí. No te pongas de niño. Agarró mi mano, la pluma entre mis dedos, y trató de forzarla contra el papel. Y fue en ese exacto momento que la puerta de mi casa se abrió con un estruendo. No fue un toque de timbre. Fue la puerta abriéndose, como si por un fantasma. Pero no era un fantasma. David, mi hijo mayor, entró. No parecía alguien que acababa de llegar del otro país. Estaba con traje oscuro, el rostro cerrado, duro como piedra. Detrás de él, el licenciado Arantes, el abogado, con un portafolio de piel genuina que hacía que el del notario pareciera una broma. Y detrás de los dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México, uniformados y armados. El tiempo se detuvo. Patricia se congeló, la taza de café en la mano, la quijada caída. La sonrisa desapareció como si hubiera sido borrada. Ricardo palideció. Soltó mi mano como si yo fuera fuego. El comprador y el notario se encogieron en el sofá. «¿David?», balbuceó Patricia. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacen aquí?» Ricardo intentó levantarse. «Esto es allanamiento de morada, llamen a la policía». Uno de los policías dio un paso al frente. «Nosotros somos la policía, señor, y le pedimos que se mantenga sentado». David no dijo una palabra. Solo caminó hasta mí y puso la mano en mi hombro. El licenciado Arantes, el abogado, tomó el control, colocó su portafolio sobre la mesa, abriéndolo con un clic. «Buenas tardes», dijo, la voz calma y cortante, dominando la sala. «Mi nombre es licenciado Arantes, y estos son mis clientes, Isaías y David, el verdadero propietario de este inmueble». La sala entera succionó el aire. «¿Qué?», gritó Patricia. «¿Propietario? Sí, Isaías». «Señora Patricia», continuó el abogado, «el señor Isaías solo posee el usufructo vitalicio, la casa que usted y sus asociados están intentando vender. Pertenece legalmente al señor David desde hace 15 años. La trampa estaba activada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ratones estaban atrapados. Las palabras del licenciado Arantes flotaron en la sala, pesadas, succionando todo el oxígeno. «David, el verdadero propietario de este inmueble». Ricardo se congeló. El notario y el comprador miraban a la puerta, calculando la ruta de escape, pero fue Patricia quien rompió el silencio. Soltó una carcajada, una risa corta, ahogada, histérica. «¿Propietario?», se burló, mirando al licenciado Arantes como si estuviera loco. «¿De qué está hablando este payaso? La casa es de 1900. «Isaías, será mía». Se volteó hacia mí, el rostro encendido de furia. «Isaías, dile a este hijo ingrato que volvió a molestarte. Diles que estás vendiendo. ¿Estás loco? ¿Ya chocheaste?». Era mi señal. Yo seguía en el sillón. Ellos aún me veían como el viejo. Me puse de pie. No fue un levantar de 68 años con la rodilla mal y tosiendo. No me apoyé en el brazo del sillón. No gemí. Me erguí. De una vez. Me puse de pie, con la espalda recta, más alto que Ricardo. Arrojé el pijama de franela a un lado, revelando que debajo traía una camisa de vestir limpia. El temblor en mi mano se detuvo. La voz ronca desapareció. La tos se esfumó. Miré directamente a los ojos de Patricia, y por primera vez en años, ella me vio. No al viejo, sino al ingeniero. «No, Patricia», dije, mi voz clara, firme y fría como el acero. «No he chocheado. Nunca he estado tan lúcido». Di un paso. Ella retrocedió, instintivamente. «Isaías», ella susurró, el tono de burla desvaneciéndose, dando lugar al miedo. «El viejo no aguantaba ni un año más, ¿verdad?», pregunté, repitiendo la frase que mi hijo escuchó. Su rostro se puso blanco. Por primera vez entendió que no era una coincidencia. Entendió que yo sabía. «¿Cómo?», balbuceó. «¿Cómo es que tú pensaste que era débil?». Continué, caminando por mi sala, ahora mi tribunal. «Tú y este socio». Miré a Ricardo, que estaba sudando frío.
Ustedes pensaron que era un tonto, un hombre anticuado, fácil de engañar, una caja, fuerte abierta. David, gritó volteándose hacia mi hijo, tu padre está loco, te dio la casa a ti, está tratando de quitarme la herencia, es eso, viniste a robar a tu padre. El licenciado Arantes intervino con calma. Señora, no hay herencia de persona viva, y no hubo locura, lo que hubo fue prudencia. La donación con reserva de usufructo vitalicio fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 2005. Sacó un documento de su portafolio, la matrícula verdadera, 15 años atrás, 7 años antes de que el señor Isaías tuviera la desafortunada idea de conocerla a usted. Desafortunado fue la palabra que usó. Esto es un fraude, gritó Ricardo, el corredor. Esto es un timo, tratar de vender una casa que no es tuya. Sí, es un fraude, dijo el licenciado Arantes sonriendo ligeramente, y es exactamente por eso que llamé a los policías. Ustedes, señaló a Ricardo, al falso notario y al falso comprador, están intentando cometer un delito de fraude, usando un poder notarial falso y un notario fraudulento para vender una propiedad que no pertenece al vendedor. El notario fue el primero en ceder. Yo no sabía nada, lo juro. Él, señaló a Ricardo. Él me pagó 500 pesos solo por venir a recoger una firma. Yo no soy notario, yo soy repartidor. El policía dio un paso al frente. Usted va a explicar eso en la agencia del Ministerio Público. Ricardo entró en pánico. Miró a Patricia. Yo no tengo nada que ver con esto. Fue ella. Fue toda idea de ella. Ella dijo que el viejo estaba chocheando, que todo era legal. Ella me sedujo. Ella me prometió la mitad de todo. Y allí estaba, la alianza de los ladrones, rota al primer signo de problema. Pero Patricia era diferente. Su miedo se transformó en odio puro. Me miró con los ojos entrecerrados. «Viejo desgraciado», escupió. «Me engañaste. Fingiste todo este tiempo. Tú estabas enfermo. Yo te cuidé. Yo te di un hijo». «Ah, el hijo. Su última carta». «Es verdad», dije, deteniéndome a 1 metro de ella. «Me diste un hijo, pero no me cuidaste, Patricia. Me robaste. Robaste 200.000 de mi jubilación. 100.000 de una remodelación fantasma. Me estabas envenenando poco a poco con tu presencia, esperando a que me muriera. Me volví hacia mi librero. Tomé un pequeño objeto negro de detrás de una foto de Mateo. Una memoria USB. «Sabe, licenciado Arantes», dije mirando al abogado, «la señora Patricia y el señor Ricardo tienen razón. El intento de vender la casa es fraude, pero yo tengo algo extra». Me volví hacia el policía. Patricia siguió mi mano y cuando vio la memoria USB, su rostro perdió el poco color que le quedaba. Entendió. «Soy anticuado, Patricia, pero me gusta la tecnología, especialmente las cámaras de seguridad con audio de alta definición». Ella se llevó la mano a la boca. Se acordó de las risas, de las conversaciones. «Cabo», le dije al policía, entregándole la memoria USB. «Aquí están las últimas 3 semanas de planeación. Está todo ahí». La voz del señor Ricardo diciendo, «Haz que el viejo firme los papeles ya». La voz de la señora Patricia celebrando el robo de los 200.000. El plan de internarme en una clínica si me resistía. Me acerqué a ella. «Y tiene la mejor parte, Patricia. Tiene la grabación de anoche. Su celebración. Usted abriendo champaña y brindando, riendo, porque el viejo idiota picó el anzuelo». Me volví hacia el policía, junto con los extractos de su cuenta conjunta a donde mi dinero fue transferido. Creo que tenemos conspiración, robo calificado y tal vez algo que el agente del Ministerio Público sabrá nombrar mejor. Fue el fin. Ricardo no dijo más nada. Solo se sentó y se llevó la cabeza a las manos. Pero Patricia explotó. «¡No, no! ¡No puedes hacer esto!», gritó intentando agarrarme. «Isaías, por el amor de Dios, piensa en Mateo. ¿Vas a encarcelar a la madre de tu hijo? ¿Vas a hacerle esto a él?» David, mi hijo mayor, que estuvo en silencio todo el tiempo, se interpuso entre nosotros. Miré por encima de su hombro directamente a los ojos de ella, que ahora lloraba lágrimas de desesperación y no de teatro.
No le estoy haciendo esto a Mateo, Patricia, dije. Se lo estoy haciendo por él. Me incliné y le dije la frase final tan bajo que solo ella y David escucharon. Fueron las 8 palabras que susurraste y que él escuchó, las que me salvaron. No te vas a acercar a él nunca más. El policía le tocó el brazo. Señora, vámonos. No me voy, gritó forcejeando. Señora, si opone resistencia tendré que usar las esposas. Se los llevaron. Ricardo, el socio, en silencio como un ratón ahogado, el comprador y el notario, balbuceando excusas, y Patricia, gritando, maldiciéndome, luchando hasta el último segundo, hasta que el portón de mi casa se cerró. La patrulla se fue, llevándose consigo los últimos 10 años de mi vida. El golpe final había sido dado. Cuando el portón se cerró y el sonido de las sirenas se desvaneció en la distancia, el silencio que llenó mi casa en Coyoacán fue el silencio más ruidoso que jamás había escuchado. Duró 1 minuto entero. Yo, David y el licenciado Arantes, parados en medio de la sala. El café que Patricia había hecho para los estafadores aún estaba humeando en la mesa. David fue el primero en moverse. Vino hacia mí y me dio un abrazo de hombre, fuerte, que casi me rompe las costillas y que decía, tenía miedo de perderte, papá. Lo abracé de vuelta. Mi hijo mayor que cruzó el océano para salvar a su padre. El licenciado Arantes, con la calma de un cirujano que acaba de terminar un procedimiento, empezó a guardar sus papeles. ¿Y ahora, licenciado?, pregunté, mi voz aún firme, pero el cansancio de la adrenalina empezaba a notarse. Ahora, señor Isaías, dijo él, cerrando el portafolio con un clic satisfactorio. Ahora la justicia empieza a trabajar, y le garantizo será implacable. No bromeaba. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue un desplome. El intento de fraude en mi casa, sumado a la memoria USB con las grabaciones y los extractos de la cuenta conjunta, fue lo que el agente del Ministerio Público llamó prueba contundente. No había nada que rebatir. Ricardo, el socio, el corredor de camisa pegada, fue el primero en cantar como canario en la agencia del Ministerio Público. Lo soltó todo, con la esperanza de reducir su condena. Intentó culpar a Patricia por todo. Dijo que fue seducido, que ella era la mente maestra detrás del plan, que ella lo convenció de que yo estaba chocheando y que la venta era pro forma. No sirvió de nada. Las grabaciones lo mostraban riéndose del viejo, lo mostraban planeando el robo. El notario falso y el comprador hicieron un trato. Testificaron contra Patricia y Ricardo a cambio de responder en libertad. Patricia intentó de todo. Contrató a un defensor público y alegó violencia patrimonial de mi parte. Dijo que yo la controlaba, que le escondí la propiedad de la casa. El juez se burló de ella. Como dijo el licenciado Arantes, la casa ya era de David 7 años antes de que ella me conociera. El juicio fue rápido. Con las pruebas que teníamos, fue una masacre. Patricia y Ricardo fueron condenados. 7 años de prisión, fraude, robo calificado, asociación delictuosa. Lo perdieron todo. ¿El dinero? El licenciado Arantes fue un león. Al día siguiente de la detención, interpuso un pedido de bloqueo de la cuenta conjunta. El juez congeló cada centavo. Los 300,000 pesos que robaron, los 200 de mis ahorros y los 100 de la remodelación fueron devueltos. Hasta el último centavo. Los tomé y los puse inmediatamente en un fondo de educación a nombre de Mateo. El dinero que ella robó para destruir su futuro ahora lo garantizaría. Patricia perdió la libertad, perdió el dinero, perdió el honor, pero perdió algo mucho más grande. Mi mayor batalla no fue en los juzgados, fue en mi propia sala, esa misma tarde de 1911, viernes. Mientras el licenciado Arantes y los policías resolvían la burocracia, yo tenía un deber. Le pedí a David, hijo, ve por tu hermano. Había acordado con mi vecina, doña Elena, una señora amiga de mi primera esposa, que se quedara con Mateo esa mañana. Le dije que papá tendría una junta muy aburrida de adultos y que él tendría un día divertido comiendo pastel en casa de la vecina. David fue a buscarlo. Pocos minutos después, la puerta se abrió. Mateo entró corriendo, los ojos brillantes.
Papá, ¿ya terminó la junta aburrida? Corrió y saltó a mi regazo, allí mismo en el sillón donde fingí estar muriendo horas antes. Mi corazón se rompió y se rehizo allí mismo. ¿Cómo le explicaría a un niño de 7 años que su madre no era quien él pensaba? David se quedó a mi lado poniendo la mano en mi hombro. Abracé a Mateo con fuerza. Terminó, hijo, dije, la voz entrecortada por primera vez en todo el proceso. Terminó. Y, campeón, ¿recuerdas el juego del secreto que estábamos jugando? Asintió, serio. Soy tu soldado, papá. Pues sí, dije, tragando saliva. El juego terminó y ganamos. Papá ganó. Él sonrió. La sonrisa más pura del mundo. Pero luego miró a su alrededor. ¿Dónde está mi mamá? ¿Se perdió la junta? Respiré hondo. Miré a David, quien me dio fuerza con la mirada. No le mentí a mi hijo. Nunca. Hijo, comencé, sosteniendo su rostro. Tu mamá. Ella rompió reglas. Reglas muy grandes y muy importantes que nos hicieron daño a papá y a ti. ¿Estaba en el equipo del tío Ricardo?, preguntó. Sí, estaba en su equipo. ¿Ella va a tener un castigo?, preguntó con voz pequeña. Tuve que ser honesto. Sí, hijo, va a tener un castigo muy largo. Va a estar un tiempo muy grande, en un lugar para pensar mucho sobre las reglas que rompió. No va a regresar a casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo abracé. Pero papá, ¿y yo? ¿Con quién me voy a quedar? Esa pregunta era su miedo. Era el centro de todo. ¿Tú? Dije apretándolo contra mi pecho. Tú te vas a quedar conmigo y con tu hermano David. Nunca más tendrás que preocuparte por nada. Papá está aquí y no me voy a ir a ninguna parte. David se arrodilló frente a nosotros. Y yo también, campeón. Soy tu hermano mayor. Te voy a enseñar a volar papalotes aquí en este jardín. Esa tarde, mi familia fue rehecha. David, viendo cuánto lo necesitaba yo y cuánto necesitaba Mateo una figura además de mí, tomó una decisión. No regresaría al otro país, al menos no por ahora. Traería a su esposa y a mi nieto a vivir a la Ciudad de México por un tiempo, aquí en casa, la casa de Coyoacán, que siempre fue suya, pero que ahora sería nuestro hogar. Hoy, 6 meses después, la casa está llena de vida. Hay ruido de niños corriendo. Está mi nieto tratando de hablar español de aquí con Mateo. Está mi hijo David encargado de las finanzas. Y yo volví a mi jardín. Patricia está en prisión. Perdió el derecho de ver a Mateo, pues el tribunal entendió que lo usó como parte del fraude. Ella intentó robar una casa y perdió a un hijo. Lo que ella, Ricardo y todos ellos nunca entendieron es que no estaban tratando con un viejo. Estaban tratando con un padre. Y un padre, así como un ingeniero civil, sabe que nunca, jamás te metes con los cimientos. Mi casa está segura, mi familia está segura, y yo estoy en paz. La justicia puede que tarde para quien tiene 68 años, pero cuando llega es como un tren. No se detiene hasta llegar a su destino. Si te has sentido despreciado, invisible o subestimado, acuérdate de mí. Acuérdate del ingeniero Isaías. La inteligencia, la paciencia y la dignidad son las armas más letales que existen.